Proyecto Esperanza. Para entender a Morena y la situación que ahorita vivimos en Morena, tenemos que entenderlo desde el momento en el que surgió como movimiento social, que surgió como una organización, una estructura paralela a los partidos que en ese momento impulsaban la candidatura del presidente López Obrador, con quienes cada vez había menos coincidencias y pues que en el balance del compañero, de nuestro dirigente, cada vez era más difícil sostener la relación con ellos. Entonces, él crea la estructura paralela de esta estructura ciudadana eh, que terminó convirtiéndose en asociación civil primero, que por cierto se fundó como asociación civil Morena en el Auditorio Nacional, donde ayer celebramos el tercer aniversario del triunfo del pueblo. O sea, no es algo que nuevo para nosotros la utilización de este espacio, pero bueno, eh, ahí surge como movimiento, como asociación civil, y después de un debate que se realizó en todos los distritos electorales sobre cuál sería el futuro de este movimiento, se decidió que se convertiría en partido. Ya había una convicción de mantenernos dentro de la lucha democrático-electoral para hacer las transformaciones profundas del país. Entonces lo natural era que una estructura de ese tamaño, que tuvo la capacidad de organizar asambleas en cada distrito del país para decidir si nos quedábamos como movimiento o nos volvíamos partido, pues es una estructura con convicción de partido político, ¿no? Entonces, logramos que como partido, con un arraigo tan profundo en el país, en los municipios del país, logramos que se constituyera como partido político en un tiempo récord. No, nunca ningún otro partido sin el apoyo del Estado había logrado constituirse de una manera tan rápida y tan profunda. En cada municipio del país logramos tener un comité, ¿no? O en la inmensa mayoría de los municipios del país logramos tener un comité municipal, logramos tener presencia real con estructuras. Y ahí se empezó a esbozar un poquito para quienes eh, leyeron lo que implicaba ese reto de construir un partido tan rápido y tan profundo territorialmente hablando. Pues eso nos explica en buena medida la presencia del obradorismo y del movimiento de la Cuarta Transformación Nacional y los resultados que estamos obteniendo tan positivos, en donde se opera bien, en donde se trabaja bien las campañas. Eh, de la constitución de este partido, Morena, tiene que ver mucho con las diferencias que ya se estaban construyendo dentro de los otros partidos. Como les decía, muchos, la inmensa mayoría de la gente que ya no coincidíamos específicamente con el PRD, pues acudimos al llamado del presidente, ¿no? Algunos desde antes, desde las estructuras paralelas, otros desde que se convocó a la constitución de la asociación civil en el auditorio, otros en la fundación del partido político Morena que se fue en las asambleas estatales y distritales, y otro bonche de activistas y de militantes políticos se sumó en la firma del acuerdo de unidad que el candidato Andrés Manuel López Obrador hizo en invitación a la sociedad civil, a la ciudadanía en general, liderazgos de la sociedad que quisieran participar en la campaña electoral del 2018. Esa apertura es la que en buena medida le permite al presidente lograr consensos tan amplios con sectores que no necesariamente son obradoristas, sectores de la sociedad, con un sector de clase media, con un sector muy conservador, con un sector de izquierda más radical. Se generan esos consensos y es como eso explica en buena medida el triunfo avasallador del presidente López Obrador. Pero dentro de todo ese proceso, así como llegamos con una convicción de triunfo, de que ahora sí te queríamos ganar la presidencia de la República, que Morena no se fundaba para competir por regidurías, sino para lograr quitarle el poder a la mafia que lo tenía y a partir de eso empezar a transformar la vida
pública de este país y la vida cotidiana de la gente, transformarla para bien, recomponer el tejido social. Para eso se construyó Morena, con una auténtica convicción de triunfo. Y con todas las virtudes de quienes lo constituimos y lo fundamos y de nuestros dirigentes que venían de muchos otros procesos, pero también con algunos vicios que se venían arrastrando del pasado. Y uno de los vicios que creo que ha hecho mucho daño en este proceso de Morena ha sido el del grupismo. Cada vez más radical es la división y la separación entre las corrientes internas de Morena, que además están prohibidas, pero eso no importa. Y existen. Siempre no hay una organización política en el mundo, en la historia de la humanidad, y menos una organización política revolucionaria que no termine generando grupos internos que son a partir de las afinidades, ¿no? Ojalá que las afinidades fueran más ideológicas y no de interés. Y ahí hay un problema porque los grupos que se van constituyendo se constituyen en función de contrarrestar la influencia del otro grupo, del otro dirigente, y entonces se pierde la capacidad de diálogo y se pierde la capacidad de consensar. A mí, la verdad, me parece que este argumento o esta solicitud de que nos apeguemos al estatuto y se haga la renovación conforme al estatuto, me parece que están haciendo un análisis equivocado, porque el estatuto, como está, nunca funcionó. Cuando hicimos la renovación interna, no funcionó en sentido de que no nos ayudó el estatuto a tener un partido profesional, con estructuras claras. Cuando fue la elección de Andrés Manuel como presidente nacional de Morena, en esas asambleas distritales que se hicieron, en esas asambleas estatales, consejos estatales que se hicieron, hubo 5 estados que no logramos constituir partido. Llevamos un sexenio, literalmente llevamos 6 años, en los que, por ejemplo, en Sinaloa no hay congresistas nacionales, en Jalisco y otros 3 estados no tenemos partido. ¿Por qué? Pues porque la forma en la que se propone que se lleven a cabo los procesos internos, de acuerdo al estatuto, no es funcional para la realidad política del partido. Pero además, no es funcional y cada vez es menos funcional, porque ahora no somos un partido tan pequeño como lo fuimos en la fundación, ahora somos un partido de masas, en donde se ha incorporado un montón, pero un montón de gente que es militante y no está afiliada, y que no necesariamente vienen de otros ejercicios políticos, de otros partidos. Yo tengo el privilegio, gracias al instituto y ahora también a la confianza que Mario me tuvo, fui delegado o representante para coyunturas concretas en algunos estados de la República en esta elección. Y el poder recorrer el país para ayudar y dialogar con la militancia me ha permitido conocer a un montón de gente que, como les digo, no vienen de otros partidos, incluso porque son muy jóvenes, ¿no? Muchas de estas personas vienen de la academia, del activismo, del trabajo comunitario y se están sumando con buena voluntad porque están convencidas del proyecto de transformación y de la capacidad de incidencia que ellas y ellos pueden tener dentro de Morena. Y fíjense, un dato que me parece que es muy interesante y se tendría que estar reflexionando, más allá del conflicto interno y de lo que implica para los conflictos postelectorales, el hecho de que más de 100,000 personas se hayan registrado para aspirar a un cargo de elección a través de Morena es algo inusitado. La voluntad de participación de la gente es profunda y tiene mucho de auténtico. Yo insisto, desde el partido, desde Morena, hay muchas activistas que ven la posibilidad de ver consolidada su agenda de activismo, su agenda social. Y eso es un tema muy positivo que no hemos podido potenciar por el conflicto de los grupos, porque incluso los análisis postelectorales se hacen en función de los grupos. Yo he leído así cosas que me dan mucha gracia porque todas las derrotas se las achacan al contrario, ¿no? Al contrario a su grupo. La mayoría ahorita, todas las derrotas se las achacan a Mario.
Y las victorias, ahí sí son de todos, ¿no? Entonces, ese análisis tan básico no nos permite comprender la complejidad de lo que tenemos enfrente. Morena no es un partido convencional. Cuando se enuncia como partido movimiento, en realidad se está es un concepto que nos permite definir la profundidad de la participación de este partido político. ¿Cómo explicamos que en sectores de la sociedad, en estados de la República que no se caracterizan por ser de izquierda, la gente esté votando masivamente por Morena? En Baja California avasallamos. Nos ganamos todo, todos los municipios, todos los distritos y la gubernatura. En Sonora nos fue impresionantemente bien, no porque la población tenga una convicción de izquierda necesariamente, sino porque se ven identificados con causas que este movimiento representa, y porque hay un nivel de participación dentro de Morena impresionante que se tiene que formalizar. Tenemos que apostarle, no a, y esa es mi postura personal y es mi propuesta para Morena. No, no, si nos quedamos solamente en la renovación, en cambiar el Congreso Nacional, en cambiar a los comités estatales, si nos quedamos solo en eso, estamos desperdiciando la posibilidad de hacer una reorganización profunda del partido para que eso que está sucediendo de manera irregular, porque, insisto, hay un montón de activistas, militantes de Morena que no están afiliados. Si no generamos un proceso de reorganización profundo que pueda reflejar ese fenómeno del movimiento, este partido estará desperdiciando una coyuntura muy importante. Y ya nos pasó en el 2018, después de la elección presidencial, perfectamente pudimos haber aprovechado 2 años y medio para hacer esta reorganización, para generar consensos entre los liderazgos y entre la militancia, entre las estructuras de toma de decisión del partido, generar consensos muy amplios para reorganizar a través del partido y a través del Instituto Nacional de Formación Política todo el proceso del movimiento partido, y pudimos haber tenido procesos mucho más claros y mucho más consensuados para las decisiones de esta elección, y no se hizo. Se desperdiciaron 2 años y medio en puras grillas internas, en temas de grupos, en mezquindades y en miopías. La otra vez en una entrevista con Hernán Gómez, estábamos Fis y yo sí comenté que durante 2 años, con la compañera Jacob presidiendo y con el conflicto entre Jacob y Berta, que se trabaron en una disputa interna que no nos llevaba a nada, cada que una daba un paso, la otra se lo tiraba en el tribunal, porque no había consensos, porque no había diálogo. La mayoría de los militantes y de los liderazgos y de la mayoría de los compañeros que tenemos algo que opinar o algo que ver con el proceso de Morena, estuvimos fuera de todo eso porque fue ya un tema de exacerbación de los grupos. Es irracional. Es irracional que vean enemigos en donde no los hay. Es irracional que no haya posibilidades de dialogar entre las distintas partes, de entendernos, de partir de el principio de la confianza. Al final de cuentas, nos guste o no, la mayoría de quienes estamos en Morena estuvimos con el proceso más importante democrático en la historia contemporánea de este país, y estuvimos del mismo lado y obtuvimos el resultado que obtuvimos gracias al esfuerzo colectivo de todo el mundo, y que no podamos dialogar y que hayamos llegado a extremos ya para esta elección, de que hubiera tanta gente que llamó al voto diferenciado por Morena de un lado y por otros partidos en otras de las candidaturas, que hayan hecho eso, que se hayan impulsado candidaturas de gente de Morena en otros partidos. Eso ya es un nivel de conflicto y de ruptura con la institucionalidad que es irracional. Eso solamente habla del nivel de intereses del grupo, y no hay ningún grupo que se salve. Ahí, por fortuna, hay gente muy decente en cada equipo político, muy, muy, muy comprometida
con la Cuarta Transformación y con el presidente López Obrador, pero también en todos los grupos hay gente que es de verdad una vergüenza cómo operan los estilos de hacer las cosas. Entonces, en cada estado de la República o en muchos de los estados de la República hubo conflictos en ese sentido. Y hay conflictos porque se ha quebrantado lo poquito de institucionalidad que teníamos y entonces al quebrantarse el poquito de institucionalidad que teníamos, pues ya es muy fácil, ¿no? Tú te distingues dentro de la sociedad, dentro de tu comunidad, por ser una persona que apoya al presidente López Obrador, entonces te sientes con la posibilidad o con el derecho de lucrar con el capital político del obradorismo y llevártelo a otro lado. Eso es irracional, irracional en un contexto en el que está el gobierno de la Cuarta Transformación bajo el asedio de los poderes fácticos nacionales e internacionales. El poder financiero global está sobre el presidente López Obrador. Eso facilita o posibilita que tengamos tantos ataques, tanta prensa nacional y extranjera atacándolo con mentiras, con debates absurdos, con formas de azuzar el odio y nosotros dándoles herramientas de cómo podemos desbarrancar a la Cuarta Transformación. A ese nivel de mezquindad llegan algunos liderazgos políticos en el partido, que no podamos poner por encima de nuestras filias y fobias y de nuestros preferencias personales, que no podamos poner por encima de eso el proceso histórico que estamos viviendo y que estamos defendiendo. Me parece que es muy irracional y muy mezquino que no podamos sentarnos todos y bajarle 3 rayitas al conflicto y dialogar y decir, a ver, compás, el estatuto no funciona, organicémonos, pongámonos de acuerdo para darnos otro estatuto, otra organicidad del partido para así tener las estructuras. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Comité Nacional y los comités estatales que funcionan, porque la mayoría no, ya no están, pero quienes sí están, llevan 6 años en el espacio? ¿Saben el nivel de desgaste que eso implica para nuestros compañeros, para quienes están ahí en la dirigencia? Es un nivel de desgaste a sus personas porque se empieza a burocratizar todo y de repente dejan de construir desde otros espacios, dejan de crecer políticamente, se confrontan en cada coyuntura con distintas personas, distintas personalidades en los estados de la República. No es viable, no es sano para la democracia interna del partido que tengamos estas condiciones, pero insisto, si queremos hacer una renovación como lo marca el estatuto, si hace 2 años que fue cuando se hizo este intento de asambleas, hubo golpes, ahora puede ponerse peor. Tenemos que ser muy responsables con el proceso histórico. Tenemos que dialogar y consensar. Tenemos que hacer política. Para eso es un partido político. Y ahí está, creo yo, el gran reto que tenemos como organización, porque, a ver, pese a todo, en esta elección nos fue impresionantemente bien. Con errores, por supuesto, que sí tuvo costos políticos y consecuencias electorales esta división interna, pero en general nos fue muy bien, ganamos 11 gubernaturas, ganamos 12, pero el fraude en Chihuahua fue espectacular, ¿eh? Fue terrible el fraude que se hizo allá. Tenemos 11 gubernaturas, se ganaron casi 700 municipios, mantuvimos la mayoría legislativa y la mayoría legislativa no solamente en la Cámara de Diputados, también en las cámaras locales, lo cual nos posibilita hacer reformas constitucionales. Tenemos una militancia viva, participativa, con ganas de hacer cosas, que además en esta elección, y es algo que yo no me cansaré de reconocer, porque además lo hicieron con la coyuntura encima, cuando se pudo hacer la renovación de Morena, eh, eh, a Mario, a Citlal y después a
a los compañeros que llegaron a coordinar las tareas de la campaña, específicamente a Alejandro Peña, ya tenían el proceso encima y no habían resuelto todas las broncas previas que dejó el conflicto interno de 2 años. A pesar de eso, coordinados por Alejandro, se profesionalizó una estructura que a mí me dejó gratamente impresionado. Pude recorrer en Sonora, en Yucatán, en varios estados, pude recorrer con compañeros y platicar con las estructuras de promoción, de defensa del voto. Y era gente real que estaba haciendo activismo, que se estaba profesionalizando, que se puso a estudiar para hacer mejor su tarea, y los resultados ahí están, los resultados electorales. En Yucatán, por ejemplo, el gobernador tuvo que hacer un fraude descomunal. Vero Camino comprobó la forma en la que el OPLE rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales. Porque si no, el resultado hubiera sido otro en Yucatán, pero en los 11 estados que ganamos, más Chihuahua, o sea, incluso en estados donde perdimos, nos fue muy bien en términos políticos porque cumplimos no solamente con la meta de tener la cobertura de casillas en una elección intermedia, y sin Andrés Manuel en la boleta. Logramos cubrir la estructura de defensa del voto completa, 90 y tantos %. Pero además se tuvo esta otra estructura de promoción del voto y se tuvo con niveles muy buenos para ser la primera vez que se hace. Fueron muy buenos los porcentajes de cobertura de esa estructura también, de las metas. Eso nos habla de la posibilidad de tener un partido político que en lo electoral sea profesional, sea eficaz, sea disciplinado. Porque si no tenemos estas características como partido político, estamos cometiendo un pecado social, porque no tenemos la posibilidad y la capacidad de defender la voluntad popular. Fíjense, en Hidalgo el año pasado, con este conflicto interno sin resolver, en pleno pleito interno, en Hidalgo nos fue fatal en la elección, perdimos casi todo. Y a pesar de que la ciudadanía siempre ha estado de acuerdo con el presidente López Obrador, las encuestas en Hidalgo no cambiaron, siempre nos han dado su preferencia. ¿Cómo se explica que en Hidalgo hace un año nos fue tan mal y este año ganamos todo? Bueno, casi todos los distritos federales. Nos fue muy bien en Hidalgo. Vamos a ganar la gubernatura el año que entra en Hidalgo, pero ¿cómo lo explicamos? Pues porque tenemos que avanzar en la profesionalización del partido político. Y entonces, si avanzamos en la profesionalización electoral del partido y de sus estructuras, tendremos la capacidad de defender la voluntad popular y nos convertimos en un partido eficaz. Pero tenemos al Instituto Nacional de Formación Política a través de la Red Nacional de Círculos de Estudio para que esa estructura profesional capacitada también se capacite y tenga una identidad ideológica. Y a través del Instituto Nacional de Formación Política haya una religación con la comunidad. Lo que decía Natalia hace ratito, coincido plenamente. Necesitamos que la militancia tenga espacios para desarrollar su activismo, sus causas, los motivos por los cuales decidió participar en la política para la transformación, que encuentre las vías para construirlo en su comunidad a través de Morena. Y ese espacio tiene que ser el Instituto Nacional de Formación Política. Imagínense la posibilidad de que conjuguemos la eficacia de un partido de masas con cobertura nacional con la solidez ideológica. Eso es lo que distingue a Andrés Manuel, eficacia y principios, son sus dos pies. Y eso lo ha hecho también. Ese carácter, ese perfil de liderazgo que es Andrés Manuel, tiene que verse reflejado en el partido político. Y para lograr eso, compas, necesitamos diálogo, política, reconocimiento mutuo, porque todos hemos estado en esta trinchera. Salvo, claro, quienes cometan algún delito o violenten, ahí sí, la parte de los principios
de los documentos básicos de Morena, pues ahí sí es otra circunstancia, pero que eso lo decidan las instancias correspondientes. Tenemos que fortalecer a la Comisión de Honestidad. Tenemos que fortalecer las estructuras y solamente va a ser posible eso, insisto, a través del diálogo y del reconocimiento mutuo. Dejémonos de pendejadas. Eh, bueno, una práctica, de hecho, creo que tendría que ser, es imposible establecer un diálogo si no hay respeto, si no hay reconocimiento mutuo. Es imposible establecer un diálogo para lograr acuerdos de alto alcance. Es imposible establecer un diálogo con la construcción de narrativas que no se basan en la realidad y que nos las hemos creído. Y entonces esas narrativas están impidiendo que haya un proceso de diálogo entre todas las partes al interior de Morena y hay que decirlo con mucha claridad, hay muchos compañeros y compañeras que le apostaron al control de Morena al inicio en cuanto ganó Andrés Manuel López Obrador y se fue de presidente de la República, a partir de ese momento empezó la disputa interna de Morena, porque mucha banda tenía ya desde ese momento el bichito de la sucesión presidencial. Y a mí me parece que eso hay que sacarlo en estos momentos del debate y del imaginario colectivo del partido. En este momento no estamos en la coyuntura de la sucesión, estamos en la coyuntura del referéndum revocatorio que impulsó el presidente López Obrador, estamos en la coyuntura de la reorganización profunda de Morena, estamos en la coyuntura de cuidar y profundizar la cuarta transformación nacional para que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierre con toda la fortaleza. Y esa es ahorita la coyuntura organizativa en la que tendremos que estar pensando. Y para eso nos tenemos que sacar, insisto, estas narrativas de la cabeza. Les decía hace ratito que la forma en la que algunos análisis se han hecho basados más en prejuicios, ¿no? Yo ahorita decía Natalia, que hemos ganado por el apoyo que tiene el presidente López Obrador. Y sí, claro, es fundamental, es nuestro activo más importante, no solamente el gobierno eficaz del compañero, sino su propia persona. La gente lo ama en todo el país y eso por supuesto que es el mayor activo de nuestro partido, pero si eso fuera lo único que se necesita para ganar, ¿por qué hace un año perdimos Hidalgo y ahora no lo perdimos? Porque las preferencias eran las mismas. Necesitamos tener una estructura clara, con democracia interna, pero también con mecanismos de profesionalización, de capacitación, de formación, y que cada vez menos pese el factor de los grupos y cada vez más pese el factor de la institucionalidad. El capital político del obradorismo no puede estar sujeto al berrinche o a los intereses de un grupo. Tiene que ser ese capital político administrado de manera institucional por el partido y por el instituto. Y para lograr eso necesitamos un proceso de diálogo y de reorganización de alto calado. Decían ahorita en una de las preguntas del chat que cómo podemos explicar, otra vez con esto de las narrativas, cómo podemos explicar si en Sinaloa no hay partido, ¿por qué logramos la victoria tan contundente que logramos en esta ocasión? Pues porque no hay partido, pero sí hay liderazgos. Hay liderazgos que han sabido hacer política y sumar. El profe Rocha es un tipo que genera un montón de consensos, no solamente al interior de Morena, en la sociedad. Y eso le permitió generar el trabajo que hizo también el químico Benítez. Hay muchos liderazgos, hay un montón de jóvenes allá en Sinaloa que participan y que están de manera activa siempre viendo cómo colaborar con los procesos. Es que si hay militancia y si hay dirigencia, lo que no hay es partido y eso lo tenemos que cambiar.
lo tenemos que modificar. Los compañeros y compañeras de allá y de otros estados ganaron a pesar de Morena, a pesar del partido, porque no existe, porque no hay estructura, porque en Sinaloa, insisto, no tenemos ni consejeros, ni comité, ni nada, porque se cayó el proceso hace 6 años. Pero hay un ejemplo que a mí me gusta, hay dos ejemplos que me gusta retomar ahorita porque sucedieron. Y ojo, estamos partiendo de un análisis de los errores que está cometiendo el movimiento en términos organizativos, pero en general el análisis también tiene que estar atravesado por la alegría de la victoria, porque acabamos de refrendar la victoria de hace 3 años en las elecciones de este año y la población nos volvió a dar su confianza, nos estamos en las mejores condiciones posibles para impulsar este proceso de reorganización. Nada más necesitamos un poco de voluntad política de todas las partes, no solamente son los dirigentes nacionales los que están en esta situación. Y yo veo muy profunda la división y el conflicto en las bases, entre la militancia en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México y de los municipios del país. Ahí hay un problema muy serio que lo tenemos que superar de alguna manera. Les decía que hay dos ejemplos que a mí me gustan, me llaman mucho la atención. Mucho se nos cuestionó, yo en varios momentos manifesté mi desacuerdo con algunas decisiones que tomó el gobernador Jaime Bonilla. Y sin embargo, quiero hacer público mi pleno reconocimiento a su liderazgo, al buen gobierno que ha hecho estos 2 años y a la posibilidad que tuvo, gracias a ese liderazgo que él representa, de derrotar a las estructuras de poder mafiosos del PAN en Baja California y de Hank Ron. Derrotar a estos personajes hace 2 años es lo que permite y facilitó la posibilidad de que ahorita en esta elección no solamente repitiéramos el gobierno estatal, sino que además se repite las candidaturas, revisen ustedes, candidata y cada autoridad electa en este momento de Baja California, y son gente del movimiento, que nacieron políticamente en el movimiento, la mayoría de ellos, empezando por Marina, son gente que nació políticamente en este movimiento, que es gente muy decente, muy comprometida con el proceso de la Cuarta Transformación, y avasallaron, ganaron todo. Gracias a este ejercicio en donde un liderazgo muy fuerte como el de Jaime Bonilla supo construir consenso, supo hacer organización, y además en ese contexto han emergido nuevos liderazgos que ahora son quienes encabezarán este proceso de la Cuarta Transformación en Baja California. Si él no hubiera hecho un buen gobierno, pese a estas virtudes de las que ya hablé, si él no hubiera hecho un buen gobierno allá, la gente no hubiera salido a votar masivamente por Morena en todo, en todo. Otro ejercicio que me parece muy atractivo para analizar es el de Baja California Sur. Allá en Baja California Sur, la inmensa mayoría de la dirigencia nacional, estatal, la opinión pública daba por perdido en esta elección Baja California Sur. Pero yo nunca dudé que íbamos a ganar, y sobre todo cuando tuve el privilegio de acompañar a la coordinación allá al partido. Estuve con el presidente Alberto Rentería, con el candidato, el profe Víctor Castro, que además es un personajazo, es un gran tipo que viene de la izquierda trotskista, que viene de la lucha magisterial. Va a ser un gobierno impresionante el de Víctor Castro. Y ¿saben cuál fue la diferencia allá? La buena voluntad que tuvieron Víctor, y lo voy a hablar aquí públicamente por primera vez, y ya aquí que quede entre nosotros. Víctor y Alberto Rentería no son equipo, siempre han estado confrontados desde la fundación del partido, pero me parece muy interesante que ambos hayan reconocido que aunque han tenido conflictos desde la fundación del partido, ambos han estado desde la fundación del partido. Y a partir de ese reconocimiento mutuo,
se pudieron sentar y se pudieron poner de acuerdo para organizar la campaña y para sacar adelante el proceso. Víctor reconoce en Alberto la posibilidad de que el partido, de manera institucional, haga toda la chamba de respaldo y de acompañamiento de su candidatura a gobernador. Y Alberto reconoce en Víctor a la persona que puede, que tiene el liderazgo, el reconocimiento público, popular, y la capacidad para derrotar primero a los prianistas de Baja California Sur y para hacer un gobierno digno de la Cuarta Transformación después. Entonces, esa voluntad y ese reconocimiento mutuo les permitió sentarse a ponerse de acuerdo, hicieron política y a partir de que se pusieron de acuerdo, supieron ir remando contra las adversidades, sumando voluntades dentro de la campaña y pudieron generar un proceso muy profundo. Una de las grandes virtudes del partido en Baja California Sur, bajo el liderazgo de Alberto Rentería, es que ellos desde hace 2 años y medio fueron los primeros que acudieron a la llamada del Instituto Nacional de Formación Política y constituyeron círculos de estudio en cada municipio del estado. Es un estado muy difícil para acceder, para moverte dentro del estado es muy difícil. Los caminos son muy largos entre municipio y municipio. Era necesario que se establecieran un local, instalaciones y que se estableciera muy claramente un equipo, municipio por municipio, que pudiera darle vida orgánica a la RENACE y se hizo bien. Y de ahí, de la RENACE, de los círculos de estudio, llegó ciudadanía que no participaba antes, no fueron fundadores de Morena y no participaban en ningún otro partido político, se sumaron a los círculos de estudio y por lo tanto entraron a Morena a participar. Y a partir de ahí, de ese proceso de construcción de la RENACE en Baja California Sur, ahora tenemos algunos regidores, algunas presidentas municipales, tenemos autoridades electas que surgieron de ese proceso de organización partidista en el momento en el que a nivel nacional el partido estaba destrozado en medio de conflictos, algunos, como ya dije, muy absurdos. Se necesita mucha voluntad política para que podamos resolver estos conflictos que tenemos en este momento, pero insisto, si no partimos del reconocimiento mutuo, no vamos a poder resolver nada, no vamos a poder ponernos de acuerdo. Decían ahorita aquí en varios comentarios que si yo planteo que el estatuto nunca ha funcionado, que si esa es la justificación para violarlo, pues no, pero el estatuto lo que es una herramienta que sirve para darle cauces a la democracia interna. Si el estatuto no funciona, todo lo que esté fuera del estatuto es violatorio del estatuto, pero si el estatuto no funciona, entonces tenemos dos opciones: nos paralizamos como sucedió durante 2 años y medio, o vemos la manera de resolver para que el partido siga moviéndose, siga generando acuerdos y pueda atender las coyunturas como sucedió este año. Insisto, a lo mejor si los compañeros hubieran tenido más tiempo, se hubiera podido generar un proceso mucho más amplio y mucho más eficaz, pero les llegó el proceso ya les llegó la dirigencia ya con el proceso encima. Entonces yo sí entiendo que hubo muchos errores, incluso hubo muchos vicios dentro del proceso de elecciones, pero a ver, dimensionemos lo que sucedió. 2 años de conflicto muy fuerte, en donde ya es muy difícil que dialoguen entre unos y otros de distintos grupos. A Mario y a Citlali les eligen 3 meses antes de que empiece el proceso electoral. El proceso electoral empieza con la convocatoria del INE y con el registro de precandidaturas. Más de 100,000 personas se registraron para aspirar a un cargo de elección dentro de Morena. Procesar eso, primero, que todo mundo, quien quisiera aspirar, que cualquier aspirante a cualquier cargo que pudiera registrarse, procesar eso,
y generar un proceso de consensos para que ese procesamiento saliera adelante es bien complicado, es mucho trabajo burocrático y administrativo. O sea, yo entiendo que así con las condiciones del partido, lo que se hizo estuvo espectacular, los resultados que se obtuvieron son espectaculares, pero no hubieran sido posibles esos resultados si no hubiera una estructura mínima que atendiera. Por eso es lo único que explica que pudiéramos ganar esta elección que perdimos hace un año, que sí hubo un partido que supo defender y afrontar el proceso. Insisto, si no nos organizamos bien como partido para ganar elecciones, para, para que la voluntad popular se refleje en las urnas, entonces estamos cometiendo un error histórico porque estamos dejando a esos estados, a esos distritos, a esos municipios, los estamos dejando en manos de los verdugos, de los neoliberales. Tenemos que tener un partido a la altura de la circunstancia histórica y ahorita, aunque hay muchos errores, pero al menos sí fueron capaces nuestros compañeros y compañeras que condujeron este proceso, sí fueron capaces de darle una conducción para obtener el resultado, el mejor resultado posible. Hay que ver qué pasó en donde no se obtuvo o que tiene que ver con estos conflictos, pues, y resolver. Y tenemos tiempo, ahorita tenemos tiempo para hacer una reorganización profunda, para acompañar el referéndum revocatorio, para acompañar la consulta a los expresidentes, para acompañar el siguiente proceso electoral del año que entra, que es muy importante. Vamos a disputar 6 gubernaturas y en el 23 viene las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México. Yo estoy convencido que acá en el Estado de México tenemos todas las condiciones para ganar. Vean el resultado que obtuvimos en cantidad de votos, el resultado que obtuvimos esta elección aquí en el Estado de México. Logramos más de 3 millones de votos. O sea, la gente quiere que Morena gobierne en todos los estados de la República. Estamos en la posibilidad de quitarle todas las gubernaturas al PRI. Hay que hacer partido, pero en buena lid. Hay que hacer partido, no corrientes. Hay que construir institucionalidad. Eso es lo que necesitamos generar. Y para hacer partido, necesitamos ponernos de acuerdo, llegar a un consenso para ver qué estatuto sí es funcional, que sea congruente con nuestra declaración de principios, pero también con nuestra circunstancia y con nuestro contexto concreto en el que estamos operando. Decía Lenin que una organización revolucionaria debía tener la capacidad de cambiar su táctica en 24 horas. Nosotros no hemos podido ni siquiera cambiar nuestra forma organizativa. Ahí hay un error profundo. Hay un error que tiene que ver no solamente con los vicios de las corrientes heredadas por el perredismo, sino con el vicio de las izquierdas sectarias, dogmáticas de los 70 y 80. Y ojo, yo creo, de ahí venimos casi todo mundo, ¿no? De estas izquierdas. Por supuesto que las reivindico y por supuesto que estoy con sus causas, pero hay errores, hay formas, hay estilos que no son adecuados para un partido que tiene la convicción de poder para transformar la realidad de la gente y para depositar ese poder que tomamos en las manos de la gente. Lo que está haciendo el presidente López Obrador desde la presidencia de la República, y eso nos lo platicamos la otra vez con Mario Delgado y ayer lo incorporó un poco en el discurso que dio. Él nos decía que Andrés Manuel desde la presidencia está reventando el presidencialismo, porque, por ejemplo, al prohibir la condonación de impuestos, sacaba la figura del mandatario compadre, que era una figura que crearon los priistas para tener maiceados a los empresarios. Entonces los empresarios pagan la campaña del liderazgo y él cuando gana, pues les condona impuestos y es un negocio redondo, ¿no? Y siguen saqueando al Estado. Eso le da mucho poder le daba mucho poder al presidente de la República. Eso ya desapareció, ya se prohibió la condonación de impuestos. Pero también el presidente desde la presidencia quitó el fuero para presidentes. A partir de ahora, a partir de él, ya pueden ser juzgados por cualquier delito. Y además, el presidente desde la presidencia está convocando a un referéndum revocatorio para que la gente lo ratifique o
se vaya del gobierno, y es un tipo de palabras. Si perdiera la elección, sería por nuestra incapacidad de organizarnos, pero él lo respetaría, ¿eh? Él sí se iría de la presidencia. Es eso que está haciendo él, de reventar las estructuras del antiguo régimen autoritario y que incluso llamaron dictadura perfecta. Eso que está haciendo Andrés Manuel es, tomó el poder para regresárselo al pueblo de México. Entonces, si esa es nuestra convicción, si lo que necesitamos es ganar las elecciones para comenzar a transformar la realidad, pues necesitamos un partido que esté a la altura de las circunstancias, que no le tenga miedo a ganar elecciones, Sí, que por se dejen de supuesto. disputar las regidurías. O sea, estamos por la toma del poder para cambiar este régimen, para hacer historia, no para administrar ahí un poquito de recursos y un montón de conflictos, que eso es lo que son las regidurías y las sindicaturas. Entonces, eso, yo creo que hace falta mucho diálogo, mucha voluntad política, mucho debate. Coincido, sí hay debate dentro de los círculos de estudio, dentro de distintos clubes informales que se generan, ¿no? Que no quisiera yo que esos clubes se confundan con las corrientes, no es lo mismo. Hay clubes que se generan y debaten y discuten y se organizan y hacen activismo. Ahí sí hay un movimiento vivo, pero lo tenemos que institucionalizar para que sea el común denominador de toda la militancia. Más ahora, si efectivamente hacemos una afiliación y abrimos el padrón a toda la gente que ya es militante pero no está afiliada, que son un chingo, pues necesitamos tener mecanismos y una estructura eficaz, que ahí esa es la RENACE, para que sí haya una discusión permanente y horizontal, lo más horizontal posible, para que se recojan las inquietudes y los saberes de toda la militancia. Entonces, esa es Sí. mi postura. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto que se abran estos espacios de reflexión en buena lid, de diálogo, de intercambio de ideas. Nos ayuda también a nosotros a organizar nuestras propias ideas, y luego pues ya ahí vamos leyendo comentarios que también abonan mucho de quienes, del auditorio. Me parece que es muy importante enfatizar en la necesidad de establecer puentes de diálogo en todos los niveles de la participación dentro de Morena para lograr acuerdos, para avanzar hacia una reorganización profunda del partido que nos permita tener un partido movimiento a la altura de la circunstancia histórica, pero también con un alcance histórico más allá de este sexenio, ¿no? Que bien dice Poncho, este proceso es de muchos años y hay que trabajar para que sea de muchos años. La población confía en el movimiento, confía y quiere mucho a este proyecto de nación y al presidente de la República, y tenemos todo para garantizar un proceso muy profundo de transformación nacional. Lo único que nos falta es un poco más de voluntad política al interior y de altura de miras, insisto, no estar peleando por los espacios eh, pequeños o grandes, que son coyunturales. Los cargos son eso, coyunturales. Lo importante es el proceso de transformación, el histórico, el que va a cambiar la vida de la gente. Para eso fundamos este movimiento y este partido. Entonces, todos los esfuerzos que abonen a ese objetivo, yo voy a colaborar con mucho gusto, y creo que es muy importante que lo hagamos descentralizado, que lo hagamos reconociendo las características concretas de cada uno de los estados, y que lo hagamos respetando los procesos de cada uno de los estados, porque ese fantasma ahorita como que voló, ¿no? El tema de que no es el mismo Morena en todo el país, son distintas y son distintos los procesos. Ahorita tenemos 11 estados en donde viene un proceso de cambio de poder, y vamos a quitarles el poder a los que siempre habían estado y que habían profundizado la corrupción y la influencia del crimen organizado en esos estados. Tenemos que ayudarle a los gobernadores y gobernadoras electas a darle gobernabilidad al Estado, bajándole el nivel de conflicto al partido. Muchas Entonces, gracias. fíjense la importancia de hacer bien un proceso de organización profundo, dialogante y respetuoso entre todas y todos.
Muchas gracias por el espacio. Proyecto Esperanza.